La nevada había comenzado hacía 3 horas, y mis dedos habían dejado de sentir nada 2 horas después. Me arrodillé en el jardín del patio, con las rodillas hundiéndose en el suelo helado, mientras cortaba los tallos muertos de las rosas con unas tijeras que parecían bloques de hielo en mis manos. El olor metálico del invierno que se acercaba se mezclaba con el aroma de los pinos decorados que bordeaban las paredes del palacio. Y en algún lugar lejano podía oír risas, cálidas, brillantes, llenas de la alegría propia de quienes pasarían la noche junto a una chimenea crepitante, bebiendo vino especiado e intercambiando regalos envueltos en cintas de seda. Yo no era una de esas personas. La Nochebuena en el palacio significaba el doble de trabajo para la mitad del personal. A los demás, los que tenían familia, con hijos esperándolos en casa, les habían dado permiso para irse. Los que no teníamos a dónde ir, ni nadie que nos echara de menos, nos quedábamos atrás. Pulíamos la plata hasta que nuestros reflejos se burlaban de nosotros. Fregábamos suelos que volverían a ensuciarse en cuestión de horas. Preparábamos banquetes que nunca probaríamos. Mi aliento salía en pequeñas nubes que desaparecían casi al instante, como plegarias que nadie se molestaba en responder. La ama de llaves, la señora Thornberry, me había encargado podar el jardín de invierno antes de que llegaran los invitados del rey Alfa para la celebración de medianoche. «Hazlo presentable, chica», me espetó, moviendo apenas sus finos labios. «Su Majestad espera la perfección, especialmente esta noche. La perfección, como si las rosas heladas pudieran ser perfectas, como si yo pudiera serlo». Aprendí pronto que la invisibilidad era una habilidad para sobrevivir. Mantén la cabeza gacha, el pelo trenzado bajo la gorra y la voz suave cuando tengas que hablar. No les mires a los ojos, especialmente a los suyos. La jerarquía del palacio era brutal. Los nobles en la cima, los lobos de la manada en el medio y en la parte más baja, los omegas y los sirvientes humanos. Yo me encontraba en algún lugar de ese espacio olvidado entre lo útil y lo desechable. Mi madre también había sido sirvienta aquí. Antes de que la fiebre se la llevara cuando yo tenía 12 años, me había enseñado a moverme por estos pasillos como un fantasma, a anticipar las necesidades antes de que se expresaran, a aguantar. Sobrevivíamos siendo necesarias, pero pasando desapercibidas. Una vez me susurró, con sus manos gastadas por el trabajo acariciando suavemente mi cabello rubio. El cabello que me marcaba como diferente, que llamaba demasiado la atención, en un mundo que valoraba la belleza oscura y la fuerza feroz. No había pensado en ella en meses. El dolor era un lujo que no podía permitirme. Una espina de rosa se me clavó en el pulgar, sacándome sangre que contrastaba de forma sorprendente con mi piel pálida y helada. La vi gotear y caer sobre la nieve, una pequeña mancha de color en medio de todo ese blanco. Dentro del palacio, a través de las ventanas escarchadas, podía ver el resplandor de las lámparas de araña encendidas, los sirvientes con sus mejores uniformes, llevando bandejas de copas de cristal, los músicos afinando sus instrumentos. La celebración comenzaría en unas horas. El rey Alfa haría su aparición, magnífico y terrible como siempre, y su corte se inclinaría y se arrastraría y competiría por su atención. Solo lo había visto unas pocas veces en los 3 años que llevaba trabajando allí. Siempre desde la distancia, siempre de pasada. Era el tipo de hombre, el tipo de lobo que sentías antes de verlo, que cambiaba el aire, que se volvía pesado con un dominio que hacía que todos los instintos gritaran para someterse o huir. Alto, de cabello oscuro, con ojos que parecían ver a través de la carne y los huesos directamente a cualquier verdad temblorosa que intentaras ocultar. Decían que había tomado la corona a los 19 años, después de que su padre muriera en la guerra con las manadas del Este. Decían que nunca había tomado una compañera, que nunca había mostrado interés por las docenas de hermosas lobas que desfilaban ante él cada temporada. Decían que era frío, calculador, más monstruo que hombre. Yo creía cada palabra. Las tijeras se me resbalaron de los dedos entumecidos y cayeron con estrépito contra el borde de piedra del parterre. Cuando me agaché para recogerlas, me invadió una oleada de mareo. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí fuera? El cielo se había oscurecido, pasando de gris a morado oscuro, y la nieve caía ahora con más intensidad, en gruesos copos que se adherían a mi fino vestido uniforme y se derretían en hilos helados que me bajaban por la espalda. Debería entrar.
Debería buscar a la señora Thornberry y decirle que el jardín estaba tan bien como podía estar, pero moverme me resultaba imposible. Mis piernas no me respondían. Mis dedos no podían cerrarse alrededor de las tijeras. El frío se había infiltrado tan profundamente que casi ya no lo sentía, lo que una parte lejana de mi mente reconocía como peligroso. Solo un momento, pensé. Solo siéntate un momento. El banco de piedra junto al rosal parecía casi tentador. Me dejé caer sobre él, con la intención de descansar solo un minuto antes de volver al trabajo. El palacio se alzaba sobre mí, con todas las ventanas iluminadas y una cálida luz dorada. Podía ver sombras moviéndose en el interior, gente preparándose para la celebración, para la alegría, para la conexión. Y allí estaba yo, sentada en la oscuridad y el frío, sola como siempre. Mis ojos se cerraron. Pensé en mi madre, en la última Navidad que habíamos compartido antes de la fiebre. Había ahorrado su escaso salario durante semanas para comprarme una cinta para el pelo. De seda azul pálido, la había atesorado como si fuera oro. La había llevado puesta hasta que se rompió. Me preguntaba qué pensaría ella de mí ahora, medio congelada en un jardín, olvidada por todos. En algún lugar lejano se abrió una puerta. Las voces llegaban con el viento, pero no parecían importantes. Nada parecía importante, excepto la extraña y creciente sensación de calor que empezaba a sustituir al frío. Sabía vagamente que no era calor. Era mi cuerpo rindiéndose, apagándose, pero estaba demasiado cansada para preocuparme. Lo siento, mamá, pensé. Intenté ser lo que me enseñaste. Intenté sobrevivir. Las voces se hacían más fuertes. Se oían pasos crujiendo en la nieve. Alguien gritaba, pero las palabras se distorsionaban como bajo el agua. Unas manos fuertes me agarraron por los hombros y abrí los ojos a la fuerza para ver un rostro que se cernía sobre el mío, anguloso, feroz, con ojos que brillaban como el oro en la oscuridad. ¡Qué demonios! Las palabras se interrumpieron abruptamente, esos ojos dorados se agrandaron y vi algo parecido a una onda de sorpresa en unos rasgos que solo había visto serenos y distantes. El rey Alfa. Me había encontrado aquí, así. ¿Cuánto tiempo lleva aquí fuera? La pregunta fue un gruñido dirigido a alguien que yo no podía ver. Majestad, no lo sabíamos. Los sirvientes deben ir a buscar al médico ahora mismo. Quería hablar, disculparme por haber sido encontrada, por ser un problema, pero mis labios no podían articular palabra. El rey Alfa, Caspian, según había oído llamar a los nobles, deslizó un brazo bajo mis rodillas y el otro detrás de mi espalda, levantándome como si no pesara nada. El calor irradiaba de él como un horno, y no pude evitar acurrucarme hacia él, buscando calor con una desesperación animal. «Quédate conmigo», ordenó con voz ronca. «¿Me oyes? Mantente despierta». Pero la oscuridad me atraía, suave e insistente. Lo último que registré fue su olor, pino y humo y algo salvaje, y la extraña e imposible comprensión de que el lobo más poderoso del reino me llevaba como si importara, como si valiera la pena salvarme. Desperté con calor. No el calor insuficiente de las habitaciones de los sirvientes, donde nos acurrucábamos bajo finas mantas, 3 por habitación, sino calor de verdad, del que se te mete en los huesos y te hace creer por un momento que el mundo quizá no sea del todo cruel. Abrí los ojos y me encontré en una habitación que no reconocí, rodeada de muebles de madera oscura y telas de color burdeos oscuro que hablaban de una riqueza que solo había limpiado, pero nunca experimentado. El pánico se apoderó de mí. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo protestó con 1000 pequeños dolores. Despacio. La voz provenía de junto a la cama, y giré la cabeza para encontrar a una mujer con mechas plateadas en el pelo y ojos amables que me observaba. Llevaba el impecable uniforme del personal médico del palacio. «Has estado a punto de morir, niña. La hipotermia no hace prisioneros. ¿Dónde estoy?» Mi voz sonó ronca, en los aposentos de invitados del ala este. Me puso una mano en la frente para comprobar si tenía fiebre. Su Majestad insistió en que te trajeran aquí. Dijo que los aposentos de los sirvientes no eran adecuados para tu recuperación. El rey Alfa. El recuerdo volvió de golpe. Su rostro sobre el mío. La conmoción en sus ojos dorados. La sensación de ser levantada, transportada. Un calor inundó mis mejillas que no tenía nada que ver con el retorno de mi temperatura corporal. «Tengo que volver al trabajo», dije, intentando levantarme de nuevo.
La señora Thornberry. A la señora Thornberry se le ha informado de que está bajo el cuidado del médico y que volverá a sus funciones cuando se le dé el alta. El tono de la mujer era firme. Son órdenes del Rey Alfa. Y antes de que pregunte, sí, fue muy específico al respecto. Me recosté contra las almohadas. Mi mente daba vueltas. Esto no tenía sentido. Los Reyes Alfa no se preocupaban por los sirvientes. Desde luego, no los llevaban dentro y daban órdenes sobre su cuidado. Éramos intercambiables, olvidables. Ese era el sentido de nuestra existencia. Él estaba, dudé, enfadado. La expresión del médico cambió a algo que no pude descifrar. Oh, estaba furioso. Nunca lo había visto así. Pero no contigo, querida. Nunca contigo. Me dejó instrucciones para que descansara y me entregó una taza de caldo caliente antes de marcharse. Me senté en ese lujo desconocido, bebiendo lentamente, tratando de reconstruir lo que había sucedido. La celebración de Nochebuena debía de haber terminado hacía horas. La pálida luz del sol invernal entraba por las ventanas, lo que sugería que era última hora de la mañana. Había perdido toda una noche y, en algún lugar de este palacio, el Rey Alfa había pasado parte de su evento social más importante del año, ocupándose de una sirvienta medio congelada. La puerta se abrió de nuevo, y me sobresalté tanto que el caldo se derramó por el borde de la taza. Pero no era Caspian. Era una joven sirvienta que reconocí de las cocinas. Una chica llamada Sophie con unos preocupados ojos marrones. «Oh, gracias a los dioses, estás despierta». Se apresuró a acercarse a mí. «Todo el mundo está hablando de ello. ¿Qué pasó ahí fuera?» Le conté lo de la tarea del jardín. El frío, perder la noción del tiempo. El rostro de Sophie se ensombreció con cada palabra. «Esa bruja», siseó. La señora Thornberry sabía lo frío que hacía. «Te envió allí a propósito». ¿Por qué lo haría? Porque es cruel y porque podía hacerlo. Sophie se sentó en el borde de la cama y bajó la voz. «Deberías haber oído a su majestad anoche». Entró en la celebración llevándote en brazos y todo el salón se quedó en silencio. Entonces empezó a hacer preguntas. ¿Quién te asignó al jardín? ¿Por qué nadie te vigiló? ¿Por qué se dejó a una sirvienta fuera, a temperaturas bajo cero, durante una celebración? Hizo una pausa, con los ojos muy abiertos. Despidió a la señora Thornberry en el acto, le dijo que recogiera sus cosas y se marchara por la mañana. La taza temblaba en mis manos. La despidió por mi culpa. Porque casi te dejan morir por negligencia. La expresión de Sophie era feroz. Y eso no es todo. Ha ordenado una revisión completa de las condiciones de trabajo de los sirvientes, mejores alojamientos, uniformes más abrigados para el trabajo al aire libre, descansos obligatorios. Algunos de los otros empleados te llaman héroe. Me sentí mal. No soy un héroe. Solo no era mi intención que pasara nada de esto. Quizás no. Pero algo cambió anoche. Sophie se levantó, alisándose el delantal. El Rey Alfa nunca antes había prestado atención al trato que recibían los sirvientes. Ahora sí. Y todo empezó cuando te encontró. Después de que se marchara, me tumbé mirando al techo. La habitación me parecía demasiado grande, demasiado elegante, como un traje que no me quedaba bien. Yo no pertenecía a ese lugar. Mi lugar estaba en las sombras, en los espacios entre las vidas de las personas importantes. Esa atención, esa perturbación, me aterrorizaba más que el frío. Pasaron 3 días. El médico me visitaba 2 veces al día y declaraba que me había recuperado, pero insistía en que permaneciera en la habitación de invitados por orden de su majestad. No vi a Caspian, aunque su presencia lo impregnaba todo. Los sirvientes que me traían la comida pronunciaban su nombre en voz baja y con tono reverente. La nueva ama de llaves, una mujer severa pero justa llamada señora Chen, lo mencionó cuando vino a evaluar si estaba en condiciones de volver al trabajo. «Tómate tu tiempo», me dijo, sin malicia. El Rey Alfa dejó muy claro que no se te debe apresurar. Al 4.º día ya no pude soportarlo más. Me puse un uniforme limpio que me habían dejado. Era de un tejido más cálido del que estaba acostumbrada, con un buen forro, y me aventuré a salir de la habitación. El palacio estaba más tranquilo tras las Navidades. La mayoría de los invitados se habían marchado y se estaban guardando cuidadosamente los adornos. Bajé al ala de los sirvientes buscando algo familiar, algo que tuviera sentido. Los demás sirvientes me saludaron con una mezcla de curiosidad y cansancio. Algunos parecían agradecidos por los cambios que Caspian había implementado.
Otros resentían la atención que yo había atraído, la alteración del orden establecido. Mantuve la cabeza gacha y me ofrecí voluntaria para las tareas menos deseables. Fregar ollas en la cocina, acarrear carbón para las chimeneas, tratando de volver a desaparecer en mi antigua invisibilidad. Pero ahora era diferente. Podía sentir las miradas sobre mí, los susurros que me seguían. La chica que llevaba el rey Alfa, la que lo cambió todo, la que él pregunta por ella. Eso último lo supe por Sophie, que había empezado a buscarme durante los descansos. Él pregunta al personal por ti. Me confió una noche mientras pulíamos la plata en la despensa del mayordomo. ¿Quieres saber cómo te estás adaptando? Si te tratan bien. ¿Por qué? La palabra se me escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué le importa? Sophie me lanzó una mirada que sugería que estaba siendo deliberadamente obtusa. ¿De verdad no lo sabes? ¿Saber qué? Abrió la boca para responder, pero unos pasos en el pasillo nos hicieron volver al trabajo. Cabezas gachas, manos ocupadas. El palacio estaba lleno de oídos, y algunas conversaciones eran demasiado peligrosas como para mantenerlas. Esa noche no pude dormir. No dejaba de repasar mentalmente el momento en el jardín. El rostro de Caspian, la sorpresa en sus ojos, la forma cuidadosa en que me había levantado. El rey Alfa no hacía las cosas sin motivo. Todo estaba calculado, era estratégico. Entonces, ¿qué quería de mí? La pregunta me atormentó durante toda la semana siguiente. Mientras volvía a la rutina del trabajo, limpiaba las habitaciones de invitados y pulía las barandillas. Intentaba ignorar el peso de la confusión que me oprimía el pecho. Y entonces, en una tarde gris, mientras cambiaba las sábanas en una de las habitaciones de la planta superior, lo oí. Una voz desde el pasillo que puso todos los nervios de mi cuerpo en alerta. ¿Está ahí? La voz de Caspian, profunda, autoritaria, inconfundible. Sí, Majestad. La chica por la que preguntaste está cambiando las sábanas de la habitación azul. Mis manos se congelaron sobre la funda de almohada que sostenía. La puerta se abrió y me giré para encontrarlo de pie en la entrada, llenándola con su presencia. Llevaba ropa sencilla, pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, pero la sencillez no disminuía en absoluto el poder bruto que irradiaba. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto, como si se lo hubiera pasado con las manos, y esos ojos dorados se fijaron en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. «Déjanos», le dijo a quien le acompañaba. La puerta se cerró con un clic. Nos miramos fijamente a través de la amplitud de la habitación. Agarré la funda de almohada como si fuera un escudo, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Todos mis instintos me gritaban que bajara la mirada para someterme, pero algo en su expresión me mantuvo paralizada. «Me has estado evitando», dijo finalmente. La acusación fue tan inesperada que casi me eché a reír. «Soy una sirvienta, Majestad. Tú eres el rey Alfa. No nos movemos exactamente en los mismos círculos». Algo brilló en su rostro. Diversión, frustración. «Sabes que no me refiero a eso. No sé a qué te refieres en absoluto». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, fruto de días de confusión y miedo. «No sé por qué me llevaste dentro. ¿Por qué despediste a la señora Thornberry? ¿Por qué preguntas por mí? No entiendo nada de esto». Se adentró más en la habitación y tuve que luchar contra el impulso de retroceder. «Estabas muriendo en mi jardín. Los sirvientes mueren todo el tiempo. Nos enfermamos, nos lesionamos, envejecemos antes de tiempo. Así son las cosas». Odié lo amarga que sonaba. Cuánta verdad se traslucía. Nunca antes te había importado. Nunca antes lo había visto. Su voz era tranquila, casi peligrosa. Nunca antes había tenido que cuidar a alguien. Yo... Se detuvo, apretando la mandíbula. «Estabas tan fría. Tus labios estaban azules y no respondías. Y algo en mí se cayó y en el silencio recuperé la voz. Algo en ti». «¿Qué?» Los ojos de Caspian se encontraron con los míos, y lo que vi allí me dejó sin aliento. No era lástima ni obligación. Era algo mucho más complicado, mucho más aterrador. «Roto», dijo simplemente. Algo en mí se rompió. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de palabras que ninguno de los dos parecía capaz de pronunciar. Me quedé allí, todavía agarrando esa ridícula funda de almohada, mientras el rey Alfa de todos los territorios del norte me miraba como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. «Deberías descansar», dije finalmente, buscando cualquier cosa normal,
cualquier cosa que tuviera sentido. Debes de estar agotado de gobernar o de lo que sea que hagas. Una pequeña sonrisa inesperada se dibujó en la comisura de sus labios. Sea lo que hago, el calor inundó mi rostro. No quería decir que estoy segura de que es muy importante. La mayor parte del tiempo es increíblemente aburrido. Me interrumpió, acercándose, no de forma amenazante, sino deliberada. Reuniones sobre disputas territoriales, presupuestos, acuerdos comerciales, escuchar a los nobles quejarse de cosas que no importan. Se detuvo frente a mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Eres lo primero interesante que me ha pasado en años. No soy interesante. Soy una sirvienta que casi muere congelada porque fui demasiado estúpida para entrar. No eres estúpida. Su voz se agudizó. Estabas siguiendo órdenes. Estabas haciendo lo que te habían enseñado a hacer. Obedecer, aguantar, sobrevivir. Eso no es estupidez. Eso es, pareció buscar la palabra, eso es lo que os hemos hecho a todos vosotros. No supe qué responder a eso al rey Alfa, reconociendo que el sistema estaba roto. Me pareció peligroso, como estar sobre hielo que podría romperse en cualquier momento. Los cambios que hiciste, me atreví a decir. Las nuevas políticas para los sirvientes, la gente está agradecida. ¿Pero qué? Algunos también tienen miedo. El cambio siempre tiene un precio. Y se preguntan, ¿qué querrás a cambio? Su expresión se ensombreció. No quiero nada a cambio por tratar a las personas con dignidad básica. Entonces eres la primera persona en el poder que no lo hace. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, y me preparé para la ira. Pero Caspian solo me miró con algo que podría haber sido tristeza. ¿Cómo te llamas? La pregunta me tomó por sorpresa. No sabes mi nombre. Sé lo que hay en tu expediente laboral. Arrow Winters, 23 años. Llevo 3 años trabajando aquí. Mi madre falleció. No tengo más familia. Pero eso no es lo que te estoy preguntando. Se apoyó en el poste de la cama y me estudió. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿En qué piensas cuando estás solo? ¿Qué quieres? Nadie me había preguntado eso nunca. En toda mi vida. No lo sé, admití. Quiero sobrevivir, tener suficiente para comer, no pasar frío. Eso es existir, no es desear. Es todo lo que puedo permitirme. La verdad flotaba en el aire entre nosotros. Caspian me miró durante un largo momento y vi cómo cambiaba su expresión. Tomaba una decisión, derribaba muros que sospechaba que rara vez bajaba. Tenía 11 años cuando mi padre se fue a la guerra, dijo en voz baja. Me dejó aquí con tutores y consejeros que se suponía que debían prepararme para gobernar. Me enseñaron estrategia, política, cómo proyectar fuerza. Apretó la mandíbula. También me enseñaron que las emociones eran una debilidad, que preocuparse por las personas te hacía vulnerable, que un buen rey piensa en su reino como números, no como personas. Dejé la funda de almohada lentamente, prestándole toda mi atención. Cuando murió y yo tomé la corona a los 19 años, les creí. Pensaba que ser un buen rey significaba ser intocable, frío, eficiente. Me miró a los ojos, y entonces te encontré en la nieve y todo eso dejó de tener sentido. Te estabas muriendo y yo no podía pensar en estrategias, en política o en mantener la distancia. Solo podía pensar en calentarte, en mantenerte con vida. ¿Por qué? La pregunta fue apenas un susurro. No lo sé, admitió. Esa es la verdad. Te vi allí tumbada y algo en mi pecho se abrió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y de repente recordara cómo respirar. Se apartó del poste de la cama y dio un paso más hacia mí. Vas a pensar que estoy loco. Ya pienso que estás loco. Estás manteniendo una conversación con una sirvienta en lugar de, no sé, conquistar territorios o lo que sea que hagan los reyes. Eso le arrancó una risa sincera. El sonido era cálido e inesperado. ¿Ves? Interesante. A pesar de todo, de la confusión, del miedo, de la absoluta imposibilidad de esta situación, sentí que mis labios esbozaban una pequeña sonrisa. El momento se rompió cuando la puerta se abrió de golpe. Un hombre con uniforme militar entró con expresión urgente. Majestad, perdone la interrupción, pero ha habido un incidente en la frontera oriental. El consejo se está reuniendo. Se detuvo bruscamente al fijarse en mí por primera vez. Sus ojos se abrieron ligeramente. No me había dado cuenta de que estaba ocupado. Iré en breve, comandante Reed.
La voz de Caspian volvió a adoptar ese tono de autoridad, ocultando el breve atisbo de vulnerabilidad. Diles que empiecen sin mí. Reed dudó, con la mirada oscilando entre nosotros, con una curiosidad apenas disimulada. Por supuesto, Majestad. Hizo una reverencia y se marchó, pero yo podía sentir el peso de lo que acababa de ocurrir. Alguien nos había visto juntos a solas, hablando como iguales. Debería irme, dije rápidamente, dirigiéndome ya hacia la puerta. Tienes cosas importantes que hacer. Mi nombre me detuvo. Me volví y vi a Caspian mirándome con una expresión que no pude descifrar. Esto no ha terminado. No hay nada que terminar. Me has salvado la vida. Te lo agradezco. Pero tú tienes un reino que gobernar y yo tengo camas que hacer. Intenté mantener la voz firme. Así son las cosas. ¿Y si quiero cambiar las cosas? La pregunta quedó flotando en el aire. Peligrosa, emocionante y absolutamente aterradora. Entonces vas a complicarnos mucho la vida a los dos, dije en voz baja, y salí por la puerta antes de que pudiera responder. Las 2 semanas siguientes fueron una tortura especial. Me dediqué al trabajo, ofreciéndome voluntaria para cualquier tarea que me mantuviera alejada de las zonas principales del palacio. Fregué los suelos del sótano, organicé los almacenes que llevaban años sin tocarse. Ayudé en las cocinas durante las primeras horas de la mañana, cuando sabía que Caspian estaría en reuniones, pero no pude escapar de él por completo. Encontró la manera de cruzarse en mi camino, siempre aparentemente por accidente, siempre con esa intensa concentración que me hacía sentir como si fuera la única persona en la habitación. Un encuentro casual en la biblioteca, donde yo estaba limpiando el polvo de las estanterías y él buscaba un documento específico sobre un tratado. Un momento en el jardín, ahora limpio de nieve, donde él había ido a inspeccionar los daños causados por el invierno y me encontró podando las rosas junto a las que casi muero. Cada encuentro era breve, correcto, observado por otros, pero había algo en la forma en que me miraba, la forma en que su voz se suavizaba cuando decía mi nombre, que hacía imposible fingir que nada había cambiado. El palacio se dio cuenta, los sirvientes susurraban, los nobles comenzaron a mirarme con ojos calculadores. Y entonces llegó el día en que Sophie me encontró en el armario de la ropa blanca, con el rostro pálido por la preocupación. Tienes que tener cuidado, me dijo sin preámbulos. Lady Morgana ha estado haciendo preguntas sobre ti. Se me revolvió el estómago. Lady Morgana Ashford era una de las mujeres lobo más poderosas del reino. Hermosa y astuta, todos esperaban que se convirtiera en la compañera de Caspian. Su familia controlaba vastos territorios en el sur, y su alianza con la corona se consideraba esencial. ¿Qué tipo de preguntas sobre tu familia, tus orígenes, si tienes alguna conexión? La expresión de Sophie era sombría. No es tonta, Ara, ve cómo te mira. No me mira de ninguna manera en particular. Protesté débilmente. Te mira como si fueras lo único real en un palacio lleno de farsantes. Sophie me agarró por los hombros. No digo que esté mal, digo que es peligroso para los dos. Esa noche, me quedé despierta en mi estrecha cama en las dependencias del servicio. Había insistido en volver a pesar de las nuevas y mejores habitaciones que Caspian había ordenado, y me quedé mirando al techo. Sophie tenía razón. Esto, fuera lo que fuera, no podía continuar. Caspian era el rey alfa. Necesitaba una compañera que pudiera estar a su lado políticamente, alguien con poder y conexiones, no una sirvienta sin nada que ofrecer, salvo un corazón obstinado y un cabello demasiado pálido para este mundo. Tomé una decisión. Solicitaría el traslado a una de las fincas exteriores. La distancia era la única solución que tenía sentido, pero el destino, al parecer, tenía otros planes. El ataque se produjo 3 días después, justo antes del amanecer. Me desperté con gritos y el olor acre del humo. Las campanas sonaban, la alarma que señalaba peligro en el palacio. Me puse el vestido y corrí al pasillo, donde encontré el caos. Los sirvientes corrían en todas direcciones. Los guardias gritaban órdenes. El sonido de la lucha resonaba desde algún lugar abajo. ¿Qué está pasando? Agarré a Sophie cuando pasó corriendo. Ladrones. Han atravesado la muralla este. Hay docenas de ellos. Sus ojos estaban llenos de miedo. Dicen que es un ataque organizado y que alguien les ha dejado entrar. Se me heló la sangre. Un trabajo interno. Una traición. ¿Dónde está el rey Alfa? Luchando. ¿Dónde si no?
Sophie se apartó. Se supone que debemos ir a las habitaciones seguras. Vamos. Pero yo no podía moverme. En algún lugar de este palacio, Caspian se enfrentaba a un enemigo que se había infiltrado en su propia casa. Y lo único en lo que podía pensar era en aquel momento en el jardín. La sorpresa en sus ojos cuando me encontró. La forma en que dijo algo que me rompió por dentro. Había pasado toda mi vida siendo invisible, estando a salvo al pasar desapercibida. Pero por primera vez, comprendí que la seguridad no era lo mismo que vivir. Me giré y corrí hacia los sonidos de la batalla. El pasillo este era una zona de guerra. Cuerpos. No sabía si eran guardias o bandidos los que yacían esparcidos por el suelo de mármol, resbaladizo por la sangre. El olor metálico flotaba en el aire, mezclándose con el humo y algo más salvaje, más primitivo. El olor de los lobos en plena furia de batalla. Me pegué a la pared, con el corazón latiéndome con fuerza, y todos mis instintos de supervivencia gritándome que diera media vuelta, pero seguí avanzando, atraída por algo más fuerte que el miedo. A través del humo pude ver destellos de movimiento, guardias con los colores del palacio luchando contra bandidos con ropas desiguales, con dientes, garras y una desesperación salvaje. Y en medio de todo eso, lo vi. Caspian luchaba como el depredador que era. Toda violencia controlada y gracia letal. Incluso en forma humana, su poder era devastador. Se movía entre los enemigos como el agua, cada golpe preciso y brutal. Pero eran muchos, y ahora podía ver la estrategia. Intentaban separarlo de sus guardias, aislarlo. No era un ataque aleatorio, era un intento de asesinato. Retroceded. La voz del comandante Reed atravesó el caos. Proteged al rey. Pero los bandidos también lo habían previsto. Un grupo de ellos se separó y se enfrentó a los guardias, mientras que otros presionaban a Caspian. Vi a uno rodeándolo por detrás, con una espada malvada brillando a la luz del fuego. No lo pensé. Agarré la espada de un guardia caído, más pesada de lo que esperaba, con la empuñadura aún caliente, y corrí hacia él. El pícaro no me vio venir. ¿Por qué iba a hacerlo? Yo solo era una sirvienta, una muchacha delgada con un vestido sencillo, no una amenaza. Le clavé la espada en el costado con todas mis fuerzas. Él rugió y se giró hacia mí con furia en los ojos. Tropecé hacia atrás y la espada se me escapó de las manos. De repente, me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo luchar. Sin entrenamiento, sin fuerza para enfrentarme a estas criaturas, él avanzó y yo me preparé para el dolor. La cabeza del pícaro se echó hacia atrás cuando el puño de Caspian le golpeó la mandíbula. El sonido de los huesos rompiéndose fue repugnantemente claro. Caspian no se detuvo. Se movió con una violencia que nunca había visto, protegiéndome con una ferocidad que debería haberme aterrorizado, pero que, en cambio, hizo que algo feroz y brillante floreciera en mi pecho. Cuando el pícaro cayó, Caspian se volvió hacia mí y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. No era ira por mi estupidez, ni frustración. Era algo crudo, salvaje y casi desesperado. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, mientras sus manos recorrían mis brazos, buscando heridas. Salvándote la vida, al parecer, respondí, con la adrenalina haciéndome atrevida. Podrías haber muerto, y tú también. La lucha a nuestro alrededor estaba amainando. Los guardias del palacio, reforzados por más soldados, estaban acabando con los renegados que quedaban, pero la atención de Caspian estaba puesta completamente en mí, con las manos aún en mis brazos y los ojos escudriñando mi rostro como si estuviera memorizando cada detalle. «Estás loca», dijo, pero había algo parecido a asombro en su voz. «Aprendí de los mejores», respondí, y sentí que mis labios esbozaban una sonrisa temblorosa. El comandante Reed se acercó, con sangre en su uniforme, pero con una expresión severa y satisfecha. «Majestad, hemos asegurado el pasillo. El traidor ha sido identificado. Uno de los guardias personales de Lady Morgana ha confesado haber abierto la puerta este». El nombre me golpeó como un puñetazo. Vi como la expresión de Caspian pasaba de la preocupación a la furia fría en un instante. «¿Dónde está Lady Morgana?», preguntó con una voz mortalmente tranquila. «En sus aposentos, Majestad, bajo vigilancia». Caspian me soltó, dio un paso atrás y vi cómo el rey sustituía al hombre que me había estado tocando con tanta delicada preocupación. «Llévenla bajo custodia. Quiero respuestas», miró a Reed, «y que alguien escolte a Eara a un lugar seguro».
Puedo escoltarme a mí misma, interrumpí. Ambos hombres me miraron sorprendidos. No estoy herida. Tienen cosas más importantes de las que ocuparse. Por un momento pensé que Caspian podría discutir, pero el deber llamaba, y ambos lo sabíamos. Asintió una vez, con brusquedad y renuencia, antes de alejarse con Reed, siguiéndole los pasos. Me quedé en ese pasillo manchado de sangre, temblando ahora que el peligro había pasado, y me pregunté qué acababa de hacer. No me refiero a la pelea, aunque eso ya fue una locura, sino a la forma en que corrí hacia el peligro en lugar de alejarme de él, la forma en que lo elegí a él en lugar de la seguridad, la forma en que dejé de fingir que no me importaba. El interrogatorio de Lady Morgana duró 2 días. Me enteré de ello como siempre se enteran los sirvientes, a través de conversaciones susurradas en los pasillos, de las actualizaciones entrecortadas de Sophie, de la tensión que se apoderó de todo el palacio. Morgana había orquestado el ataque. Impulsada por los celos y la ambición, había visto cómo Caspian me miraba. Había comprendido que sus cuidadosos planes para convertirse en reina se estaban desmoronando. Así que se había aliado con facciones rebeldes, prometiéndoles acceso a las riquezas del palacio a cambio de eliminar al rey y permitir que su familia tomara el control. Había subestimado la fuerza de Caspian y había subestimado la lealtad de la mayoría de la guardia del palacio. Al tercer día fue ejecutada por traición. No lo vi. No pude. A pesar de todo lo que había hecho, la irrevocabilidad de la muerte me pesaba en el estómago. Este era el mundo en el que vivía Caspian, un mundo en el que la traición significaba la ejecución, donde cada relación era una amenaza potencial, donde la confianza era un lujo que podía costarte la vida. Y sin embargo, él había confiado en mí, una sirvienta a la que apenas conocía. Había bajado la guardia, me había mostrado su vulnerabilidad, me había tratado como si yo importara. Estaba limpiando una de las salas de estar de la planta superior cuando me encontró de nuevo. Había pasado una semana desde el ataque y solo lo había visto de lejos, dirigiéndose a la corte, reuniéndose con sus consejeros, reconstruyendo la seguridad. Parecía agotado. Tenía ojeras y los hombros tensos. «Estás evitándome otra vez», dijo, cerrando la puerta detrás de él. «Has estado muy ocupada». Seguí moviendo las manos, limpiando el polvo de marcos de fotos que ya estaban impecables. Traidores que ejecutar, alianzas que reparar, asuntos de rey. La forma en que pronunció mi nombre me hizo detenerme. Me volví y lo encontré mirándome con una expresión que me hizo latir el corazón con fuerza. «No puedo seguir haciendo esto», dijo en voz baja. El miedo se apoderó de mí. ¿Hacer qué? Fingir que solo eres un sirviente al que salvé por casualidad. Fingir que no arriesgaste tu vida por mí. Fingir que cada vez que estoy en una reunión del consejo no pienso en ti. Cruzó la habitación con paso firme y decidido. Fingir que no importas. Mi voz se quebró. No soy nadie, Caspian. No tengo familia, ni poder, ni valor político. Necesitas una compañera que pueda. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para tocarme. Necesito a alguien que corra hacia el peligro en lugar de huir de él. Alguien que me vea como una persona en lugar de como una corona. Levantó la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza devastadora. «Te necesito». Las lágrimas me quemaban los ojos. La corte nunca lo aceptará. Soy humana, o casi. No soy fuerte. No estoy conectada. No, tú apuñalaste a un lobo renegado para protegerme. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Yo diría que eres bastante fuerte. Eso fue estupidez, no fuerza. Fue valentía. Su pulgar recorrió mi pómulo. Era todo lo que había intentado ser y en lo que había fracasado durante años. No dudaste. No calculaste las probabilidades. Simplemente actuaste porque era lo correcto. Cerré los ojos, luchando contra la esperanza que brotaba en mi pecho. Esto es imposible. La mayoría de las cosas que merecen la pena lo son. Se inclinó hacia mí, apoyando su frente contra la mía. No te pido que decidas nada ahora mismo. Solo te pido que dejes de huir. Que le des una oportunidad a esto. Que nos des una oportunidad. Y si no funciona, si la corte se rebela, si tu manada se niega a aceptarlo, entonces lo resolveremos juntos. Su voz transmitía absoluta certeza. No me convertí en rey alfa dejando que otros dictaran mis decisiones. Y no voy a empezar a hacerlo ahora.
El muro que había construido alrededor de mi corazón, el que mi madre me había enseñado a mantener, el que me había mantenido a salvo, invisible y sola, se derrumbó. Abrí los ojos y lo encontré mirándome con una honestidad tan cruda que no pude apartar la mirada. Estoy aterrorizada, susurré. Yo también. Sonrió y su rostro pasó de ser severo a casi infantil. Pero prefiero estar aterrorizada contigo que segura y sola. Pensé en mi madre, en sus lecciones de supervivencia, pero ella también me había enseñado otra cosa, algo que había olvidado, que sobrevivir no era lo mismo que vivir, que a veces lo más valiente que se podía hacer era aspirar a algo más que simplemente pasar otro día. Alcé la mano, pasé los dedos por su cabello oscuro y lo atraje hacia mí. El beso fue suave al principio, vacilante, como si ambos temiéramos que el otro pudiera desaparecer. Pero entonces sus brazos me rodearon, sólidos y reales, y yo me acerqué más, volcando 3 años de soledad, miedo y esperanza desesperada en ese contacto. Sabía a humo, a aire invernal y a algo único en él. Y cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, vi mi propio asombro reflejado en sus ojos. Quédate conmigo, me dijo contra mis labios, no como sirviente, como lo que tú quieras ser. Aún no sé qué es eso. Entonces lo descubriremos. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente. El anuncio se produjo 3 semanas más tarde, durante la tradicional asamblea de Año Nuevo, cuando toda la corte se reunió para escuchar las proclamaciones del rey Alfa para el año venidero. Yo estaba de pie en el gran salón, entre el resto del personal del palacio, con mi nuevo cargo de asistente personal del rey, que todavía me quedaba como un traje que no me ajustaba bien. Caspian había insistido en el título para sacarme de las sombras de los sirvientes, aunque ambos habíamos acordado tomarnos las cosas con calma. La corte necesitaba tiempo para adaptarse. Yo necesitaba tiempo para aprender a existir en esta nueva realidad, pero mientras lo veía caminar con paso firme hacia el estrado, con su magnífico y formal atuendo, supe que la lentitud no estaba en su naturaleza. Mi pueblo, comenzó, con su voz resonando en el espacio abovedado. Este último año nos ha traído desafíos que nunca anticipamos. Traición desde dentro, ataques desde fuera. Momentos en los que se puso a prueba la base de nuestro reino, murmuró la multitud en señal de acuerdo. Vi a los nobles asintiendo con la cabeza. Recordé el caos del ataque de los rebeldes, la revelación de la traición de Morgana, pero también trajo claridad. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la abarrotada sala y sentí que se me cortaba la respiración. Me demostró que la verdadera fuerza no se encuentra en las alianzas políticas ni en los matrimonios calculados. Se encuentra en la lealtad, en el coraje, en la voluntad de estar al lado de alguien, no porque tengas que hacerlo, sino porque eliges hacerlo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Este no era el discurso que habíamos acordado. Era algo completamente diferente, y por eso hoy anuncio que he elegido a mi pareja. La sala estalló en exclamaciones, susurros emocionados y el murmullo de cientos de cuerpos que se giraban para mirar a las lobas solteras presentes. Vi a varias damas nobles enderezarse, con esperanza y expectación en sus rostros. «Ara Winters», dijo Caspian con claridad, «por favor acérquese». El mundo se tambaleó. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí y los susurros se convirtieron en exclamaciones de sorpresa. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Sophie, que estaba a mi lado, me dio un suave empujón. «Ve», me susurró, «él te está esperando». De alguna manera mis pies me llevaron hacia adelante. La multitud se abrió como el agua, y yo era consciente de cada mirada, cada juicio, cada expresión de incredulidad. Una sirvienta. Había elegido a una sirvienta. El escándalo se extendió por el salón como una ola. Cuando llegué al estrado, Caspian bajó los escalones para recibirme. Me tomó de la mano con una delicadeza que contradecía la audaz declaración que acababa de hacer. «Dijiste despacio», murmuré, lo suficientemente bajo como para que solo él pudiera oírme. «He cambiado de opinión». Su sonrisa fue pequeña y privada. «He pasado demasiado tiempo siendo lo que todos los demás necesitaban. Es hora de que elija lo que yo necesito». Se volvió hacia la asamblea, sin soltar mi mano. «Sé que esto es inesperado, poco convencional. Algunos de ustedes se opondrán, citarán la tradición y la política y la forma en que siempre se han hecho las cosas». Su voz se endureció, «pero esta es mi decisión y la mantengo.
Aga ha demostrado su valía en aspectos importantes, con valentía, lealtad y una fuerza que no requiere poder ni posición. Lord Ashford, el padre de Morgana, se adelantó entre la multitud. Su rostro era una máscara de furia apenas controlada. Majestad, con todo respeto, esto es una locura. La chica no tiene familia, ni posición, ni conexiones con la manada. No puede posiblemente que... La voz de Caspian se volvió peligrosa. Liderar. Corrió hacia el peligro para protegerme mientras guerreros entrenados dudaban. Inspirar lealtad. Los sirvientes de este palacio la respetan más de lo que jamás respetaron a su hija. Las palabras fueron brutales, directas. Su familia perdió el derecho a aconsejarme sobre parejas cuando Morgana intentó asesinarme. El rostro de Ashford se puso morado, pero dio un paso atrás, incapaz de discutir. El comandante Reed se adelantó y yo me tensé, esperando otra objeción, pero se arrodilló, con el puño sobre el corazón en un saludo formal. Su Majestad tiene mi apoyo. Lady Ala ha demostrado su valía. Uno a uno, los demás guardias siguieron su ejemplo. Luego, para mi sorpresa, algunos de los nobles más jóvenes. No todos. Había muchas caras escandalizadas, muchas objeciones susurradas, pero suficientes. Suficientes para demostrar que esto no era una completa locura. Caspian me apretó la mano. La ceremonia de unión tendrá lugar dentro de un mes. Aquellos que apoyen esta unión son bienvenidos a asistir. Aquellos que no lo hagan, sonrió con dureza y determinación, son bienvenidos a marcharse. La asamblea se sumió en el caos. Algunos celebraban, otros protestaban. La mayoría simplemente se quedaba atónita. Caspian me sacó del salón, sin soltar mi mano en ningún momento, y atravesamos pasillos que parecían girar a mi alrededor hasta llegar a su estudio privado. En cuanto se cerró la puerta, me volví hacia él. Un mes, un anuncio público sin avisarme primero. Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. Caspian, ¿en qué estabas pensando? Pensaba que cada día que esperaba era un día más para que la corte conspirara y tramara y tratara de separarnos. Me atrajo hacia él, colocando sus manos en mi cintura. Pensaba que estoy cansado de ocultar lo que significas para mí. No estoy preparada. La confesión me dolió. No sé cómo ser lo que tú necesitas. No sé cómo estar delante de toda esa gente y ser tu compañera, tu igual. Ya eres mi igual. Su voz era firme. Solo que aún no lo ves. Me van a odiar. Dirán que te he manipulado, que te he seducido, que te estoy utilizando para conseguir poder. Que lo digan. Me levantó la barbilla obligándome a mirarle a los ojos. Yo sé la verdad. Tú sabes la verdad. Eso es lo único que importa. Pero no era lo único que importaba, y ambos lo sabíamos. Un rey no podía gobernar con toda la corte en su contra. Las alianzas políticas importaban. La dinámica de la manada importaba. Y yo era una complicación que podía desestabilizar todo lo que él había construido. Las semanas siguientes fueron una vorágine de preparativos y resistencia. Caspian contrató tutores para enseñarme el protocolo de la corte, la política de la manada, y las intrincadas reglas de la sociedad noble. Pasé horas aprendiendo a caminar correctamente, a hablar correctamente, a comportarme como alguien digno de estar al lado de un rey. Era agotador y abrumador, y más de una vez me encerré en mis aposentos, que ya no eran las dependencias del servicio, sino una suite cerca de las habitaciones de Caspian, y lloré de pura frustración. Sophie se convirtió en mi ancla, ayudándome a navegar por el campo minado social. Ignora a Lady Hartford, me aconsejaba mientras paseábamos por los jardines. Solo está amargada porque no eligieron a su hija. Pero Lady Chen, la hermana de la señora Chen, en realidad es comprensiva. Gánate su confianza y tendrás una aliada. Aprendí a distinguir entre las objeciones genuinas y las maniobras políticas. Algunos nobles creían de verdad que una sirvienta no podía ser reina. Otros solo querían ver si podían intimidarme para que me retirara. Y unos pocos muy valiosos, parecían dispuestos a darme una oportunidad. Caspian era mi otro apoyo, firme e inquebrantable en su respaldo. Me incluía en las reuniones del consejo, me pedía mi opinión sobre asuntos de Estado y dejaba claro que no era solo una elección romántica, sino una compañera a la que valoraba. Al principio, los miembros del consejo apenas toleraban mi presencia, pero poco a poco, a regañadientes, algunos comenzaron a escucharme cuando hablaba.
Me ayudó el hecho de haber crecido en el palacio, de conocer la perspectiva de los sirvientes sobre políticas que parecían buenas sobre el papel, pero que fracasaban en la práctica. Cuando el Consejo debatió las nuevas normas de vivienda, pude señalar los defectos a partir de mi experiencia vivida. Cuando discutieron la distribución de alimentos, yo sabía qué zonas estaban desatendidas, porque había trabajado en esas cocinas y había visto esos almacenes. Ella tiene valor, oí decir al Lord Thorne al comandante Reed una tarde. Quizá un valor poco convencional, pero valor al fin y al cabo. No era aceptación, pero era un comienzo. La verdadera prueba llegó 2 semanas antes de la ceremonia. Llegó una delegación de los territorios orientales, Alpha Rowan Blackthorne y su manada, para evaluar si reconocerían el emparejamiento o retirarían su alianza. Rowan era joven, solo unos años mayor que Caspian, pero comandaba una de las manadas más grandes del reino. Su apoyo era crucial. Lo conocí en una cena formal, vestida con un traje que costaba más de lo que ganaba en un año como sirvienta. Caspian se sentó a mi lado y de vez en cuando me cogía la mano bajo la mesa en señal de apoyo silencioso. Rowan me observó durante toda la comida con sus calculadores ojos ámbar. Finalmente, dejó su copa de vino y se dirigió directamente a mí. «Dígame, Lady Alara», dijo, con tono conversacional, pero con la mirada aguda. «¿Qué le hace pensar que puede ser reina?» La mesa se quedó en silencio. Todos los nobles presentes se inclinaron hacia adelante, esperando mi respuesta. Esa era la pregunta, la que importaba. Podía sentir a Caspian tenso a mi lado, listo para defenderme, pero le apreté la mano suavemente. Esta era mi batalla. «No creo que pueda ser reina», dije con sinceridad. «No como lo han sido tradicionalmente las reinas. No me crié en la política. No tengo siglos de linaje noble ni alianzas estratégicas que ofrecer». Rowan arqueó una ceja. «Entonces, ¿por qué aceptar el cargo?» «Porque Caspian necesita a alguien que vea el reino de otra manera. Alguien que sepa cómo es estar en la parte inferior de la jerarquía, que comprenda que las leyes y las políticas afectan a personas reales con luchas reales». Lo miré fijamente a los ojos. «No puedo negociar acuerdos comerciales ni comandar ejércitos, pero puedo decirle cuándo un nuevo impuesto matará de hambre a las manadas más bajas. Puedo identificar la corrupción antes de que se extienda. Puedo ser la voz de las personas que nunca han tenido una. ¿Y crees que eso es suficiente?» «Creo que es necesario». Hice una pausa. «Me preguntaste qué me hace pensar que puedo ser reina. La verdad es que me aterra fracasar, pero me aterra más lo que sucederá si todos los que están en el poder solo escuchan a otras personas en el poder. Así es como se obtienen líderes como Lady Morgana. Así es como se arraiga la traición». Rowan me estudió durante un largo momento. Entonces, inesperadamente, sonrió. «O eres increíblemente valiente o increíblemente tonta». «Probablemente ambas cosas», admití. Él se rió, con una risa genuina y cálida. «Me gusta», le dijo a Caspian. «Tiene carácter». Levantó su copa. «Tienes la bendición del territorio oriental, Majestad, y nuestra amistad, Lady Alara, si la aceptas». El alivio me invadió con tanta fuerza que casi me estremezco. Caspian me apretó la mano con fuerza, y cuando lo miré, el orgullo en sus ojos me hizo un nudo en la garganta. Después de eso, la resistencia restante comenzó a desmoronarse. No toda. Siempre habría quienes lo desaprueban, pero lo suficiente como para que el camino a seguir se hiciera más claro. La noche antes de la ceremonia, no pude dormir. Me quedé de pie en el balcón de mis aposentos, envuelta en una gruesa bata para protegerme del frío invernal, contemplando el jardín donde todo había comenzado. Las rosas estaban brotando, la primavera se abría paso entre las garras del invierno. Nuevo crecimiento tras la desolación. «¿Te lo estás replanteando?», preguntó Caspian a mi espalda. Me volví y lo vi apoyado en la puerta, vestido de manera informal, solo con pantalones y una camisa holgada. Habíamos tenido cuidado de mantener la compostura antes de la ceremonia, pero aparentemente él había decidido esa noche que eso no importaba. «En realidad, tenía dudas por tercera y cuarta vez», le dije. «Estoy en mi 100ª duda». Se acercó a mí, rodeándome con sus brazos por detrás. Su calor se filtraba a través de la bata. «Dime, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si cometo un error que te cueste políticamente? ¿Y si eres exactamente lo que este reino necesita?». Me interrumpió con delicadeza. «¿Y si tus errores son en realidad las correcciones que necesitábamos desde hace años?
Y si ser suficiente significa ser tú misma, en lugar de intentar encajar en un molde que nunca fue para ti, me recosté contra su pecho. ¿Cuándo te has vuelto tan sabio? Cuando casi perdí a la única persona que me hace querer ser mejor, me besó en la sien. Lo cambiaste todo aquella noche en el jardín. Yo actuaba por inercia. Gobernaba porque era mi deber. Existía porque tenía que hacerlo. Y entonces te vi y recordé lo que se sentía al preocuparse por algo más allá de la política y el poder. Estaba literalmente muriendo. Eso no es suficiente para ser memorable. Me giró entre sus brazos, con expresión seria. Estabas muriendo, pero seguías siendo tú. Seguías siendo amable. Más tarde descubrí que le habías dado tu capa más abrigada a otro sirviente antes de salir al jardín. Seguías siendo desinteresada. Seguías luchando por sobrevivir, incluso cuando todo estaba en tu contra. Su mano me acarició la cara. Esa es la persona de la que me enamoré. No una reina perfecta imaginaria, sino tú. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Te amo, susurré. Estoy aterrorizada y abrumada y completamente fuera de mi alcance, pero te amo. Yo también te amo. Me besó suavemente, y mañana todo el mundo lo sabrá. La ceremonia se celebró en el gran salón, transformado por las flores y la luz de las velas en algo mágico. Llevaba un vestido de un azul plateado intenso que Sophie me había ayudado a elegir. Mi cabello rubio caía suelto en ondas que reflejaban la luz. Mientras caminaba por el pasillo, vi los rostros de la corte, algunos aprobadores, otros aún escépticos, pero todos observando. Pero yo solo tenía ojos para Caspian, de pie en el altar con un traje negro formal, con una expresión casi reverente cuando me acerqué. La ceremonia en sí fue tradicional, con votos antiguos, pero cuando llegó el momento de intercambiar promesas personales, Caspian me tomó las manos y habló desde el corazón. Prometo honrar no solo quién eres, sino en quién te estás convirtiendo. Estar a tu lado, no por encima de ti. Construir un reino donde haya gente como tú. Las personas con coraje, compasión y fuerza que no necesitan poder para demostrar su valía sean valoradas como se merecen. Mis propios votos salieron entre lágrimas. Prometo ser valiente cuando quiera esconderme. Decir la verdad incluso cuando sea incómodo. Estar a tu lado contra cualquier cosa que venga. Porque tú me viste cuando era invisible y me amaste cuando solo intentaba sobrevivir. Cuando el oficiante nos declaró esposados, cuando Caspian me besó delante de toda la corte, el aplauso fue atronador, pero no unánime. Pude ver algunas caras impasibles entre la multitud, pero aún así fue abrumador. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. Bailé con Caspian, con Rowan, con el comandante Reed, con nobles que semanas atrás no habrían reconocido mi existencia. Sophie lloró de alegría y me abrazó con tanta fuerza que no podía respirar. Los sirvientes con los que había trabajado durante años me felicitaron con sincera cordialidad, orgullosos de que uno de los suyos hubiera llegado tan alto. Cuando la velada tocaba a su fin, Caspian y yo nos retiramos a la tranquilidad de nuestras habitaciones privadas. Las habitaciones estaban llenas de flores y la chimenea ardía cálida y brillante. Majestad, bromeé acercándolo a mí. ¿Qué hacemos con el resto de la noche? Tengo algunas ideas, murmuró contra mi cuello. Pero primero, se apartó y metió la mano en el bolsillo. Tengo algo para ti, y me entregó una pequeña caja. Dentro había un delicado anillo, sin adornos ni joyas, solo de plata, con una inscripción en el interior. Fuerza y compasión, valentía y bondad. Es perfecto, susurré. Tú eres perfecta. Me lo deslizó en el dedo. Mi reina, mi compañera, mi Lara. Nos quedamos allí, a la luz del fuego, abrazados, y pensé en el viaje que me había traído hasta allí. De pasar frío en un jardín a estar junto al lobo más poderoso del reino, de ser invisible a ser esencial, de simplemente sobrevivir a vivir de verdad. No siempre sería fácil. Habría batallas políticas que librar, nobles a los que convencer, políticas que cambiar. Habría días en los que dudaría de mí misma, en los que el peso de la corona me resultaría demasiado pesado, pero no los afrontaría sola. Dime algo, dijo Caspian en voz baja. Esa noche en el jardín, antes de encontrarte, ¿en qué pensabas? Consideré mentir, suavizarlo, pero habíamos construido esta relación sobre la verdad. Pensaba que estaba cansada de limitarme a existir, que quería ser importante, aunque no supiera cómo, y ahora lo miraba, a este hombre que había visto más allá de cada muro y barrera,
que me había elegido cuando la lógica decía que no debía hacerlo. Ahora sé que ser importante no tiene que ver con el poder o la posición. Tiene que ver con elegir estar presente, ser valiente, amar incluso cuando es complicado. Sonreí. Tú me enseñaste eso. Nos enseñamos mutuamente. Me corrigió. Tú me enseñaste que la fuerza no consiste en ser intocable. Consiste en ser lo suficientemente vulnerable como para dejar entrar a alguien. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. No era la tormenta mortal de aquella Nochebuena, sino suaves copos que reflejaban la luz de la luna como estrellas. A través de la ventana, podía ver los jardines del palacio, las rosas por las que ambos casi nos perdimos, ahora en reposo y esperando la primavera. Todo había cambiado y todo estaba empezando. En los años siguientes, ayudaría a Caspian a transformar el reino, defendiendo a los desamparados, implementando reformas que protegían a los sirvientes y a los lobos de rango inferior, creando una corte que valoraba la capacidad por encima del derecho de nacimiento. Habría desafíos. Un intento de Lord Ashford de socavar mi autoridad que terminó con su exilio. Un embarazo difícil que casi nos cuesta la vida a ambos, pero que finalmente nos bendijo con una hija que heredó la fuerza de su padre y la compasión de su madre. Hubo momentos de duda en los que el peso de la responsabilidad me abrumaba, pero también hubo triunfos. El día en que el primer lobo de origen humilde fue nombrado miembro del consejo, la creación de escuelas para los hijos de los sirvientes, el cambio lento pero constante en la forma en que el reino veía el mérito y el valor. Y durante todo ese tiempo, Caspian estuvo a mi lado, mi compañero, mi amor, mi ancla en las tormentas. Sophie se convirtió en mi asistente personal y mi consejera más cercana, y finalmente se casó con el comandante Reed en una ceremonia que celebramos con alegría. Rowan siguió siendo un aliado de confianza. Su amistad resultó invaluable durante las disputas territoriales. El palacio mismo cambió, convirtiéndose en un lugar donde personas como yo podían ver caminos más allá de la simple supervivencia. Y en las noches tranquilas, cuando el peso de la corona se sentía demasiado pesado, Caspian me buscaba en el jardín, nuestro jardín, y me recordaba aquella Nochebuena en la que todo cambió. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté una vez, años más tarde. Después de una sesión del consejo particularmente difícil en la que varios nobles habían cuestionado mi juicio, me arrepentí de haber encontrado al amor de mi vida congelándose en la nieve. Me abrazó con fuerza, con sus brazos fuertes y seguros alrededor de mí. Nunca, ni por un solo momento, incluso cuando te complico la vida, especialmente entonces, me besó en la frente. Tú hiciste que mi vida valiera la pena. Todo lo demás son solo detalles. Y allí, de pie a la luz de la luna, rodeada de rosas que habían sobrevivido al invierno y vuelto a florecer, por fin comprendí lo que mi madre había intentado enseñarme todo este tiempo. El objetivo no era sobrevivir, era vivir, era amar, encontrar el valor para aspirar a algo más que simplemente pasar otro día. Una vez fui invisible, olvidada y congelada en un jardín mientras la celebración transcurría sin mí. Pero ya no era invisible. Me veían, me valoraban, me querían, no a pesar de quién había sido, sino precisamente por ello. Yo era la sirvienta que se convirtió en reina, la chica que casi muere y aprendió a vivir de verdad, la mujer que demostró que, a veces, la mayor fortaleza reside en el corazón más gentil, y estaba exactamente donde debía estar.